diferentes imágenes, de estas les puedo enseñar muchísimas en relación a este problema. En todas las clases 2, división 2 o división 1, las peores, vamos a encontrar este tipo de generaciones de curva de Pi bastante marcadas. Ustedes me podrán explicar, por ejemplo, si yo les comento que este es el plano oclusal del paciente, que esta es la parte que está más estable durante el crecimiento del paciente, comprenderán que esta curva de Pi que tenemos en la parte anterior, pues prácticamente es quirúrgica, ¿vale? Es tan severa la relación de la curva de Pi anterior que prácticamente tendríamos que hacer uso de un especialista, de un cirujano para poder nivelarlo, haciendo una sección a nivel del reborde alveolar y intuyendo quirúrgicamente los incisivos. O la remodelación ortodóntica nos va a llevar un tiempo de trabajo inmenso, pero también nos va a llevar vamos a tener que sacrificar mucho tejido de reborde alveolar, ¿vale? Probablemente aquí, una vez que solucionemos aplanemos la curva de Pi, no solamente vamos a tener que remodelar el reborde alveolar, sino que también vamos a perder reborde alveolar a la hora de la inserción de la dentición en la parte anterior. Cuando terminemos, probablemente nos encontraremos con un periodonto de inserción, de protección muy precario por esta gran modificación que tenemos que realizar en la solución de la curva de Pi inferior. Pero recuerden que esto que está aquí es la parte estable de la oclusión y la inestabilidad está en la parte anterior. No la relación vertical de la cara está regulada por el biotipo facial del paciente, por lo tanto no deberíamos de hacer ningún tipo de modificación en el segmento posterior porque estaríamos rompiendo el equilibrio del crecimiento vertical de la cara del paciente regulada por la musculatura. Por lo tanto, el objetivo terapéutico que nos tenemos que plantear en este caso es simplemente la intrusión de los incisivos y los caninos en la arcada donde se manifieste el conflicto, ¿vale? Por supuesto, será más severo a nivel de los centrales, menos severo en los laterales y muy pequeño, muy reducido, muy poco significativo a nivel de los caninos, ¿vale? La mayor expresión de la curva de Pi la vamos a encontrar siempre a nivel del incisivo central. Y en términos, digamos, estadísticos, tendríamos que decir que más o menos en la arcada superior es relativamente fácil hacer una intrusión porque el reborde alveolar tiene una esponjosa bastante amplia y por lo tanto podemos hacer movimientos verticales a nivel de los incisivos superiores significativos. Podemos intruir en la arcada superior probablemente 5 o 6 milímetros sin grandes dificultades ortodóncicamente. Sin embargo, en la arcada inferior, hablar de 3 o 4 milímetros ya estamos hablando de intrusiones significativas y como lo peor de todo es que con frecuencia estas intrusiones pueden recidivar de forma significativa, ¿vale? Podemos tener hasta un 30% de recidiva cuando cometemos algunos errores mecánicos en la solución de las curvas de Pi inferiores. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos más o menos qué tipo de mecánica podríamos utilizar para la solución de este tipo de problemas. Por ejemplo, en la técnica bioprogresiva, tenemos el arco utilitario inferior, con el que podemos hacer modificaciones significativas del grupo de los incisivos inferiores. Por ejemplo, independientemente del biotipo facial, podríamos hacer la utilización del arco utilitario inferior para las curvas de Pi, ya sea en pacientes braquifaciales o en pacientes dólico-faciales, o bien podríamos usar curvas reversas de acero. En este caso ya tendríamos que contar con un biotipo facial fuerte, poderoso, una buena musculatura. Están indicadas más bien en los pacientes braqui o meso con buena respuesta a la mecánica. O bien podríamos hacer ya la utilización de nuevos aditamentos como son los microtornillos asociados al arco utilitario o asociados a las curvas reversas para poder solucionar este problema de la curva de Pi anterior inferior. Observen, por ejemplo, este paciente. Tenemos, si le prestan atención, los incisivos inferiores no aparecen, no están. Simplemente el paciente ocluye sobre el reborde alveolar inferior. Es un paciente en crecimiento, es un paciente en lesión mixta y ya tiene una severa curva de Pi anterior. Ya tenemos un problema dentro alveolar. Por lo tanto, es importante
que empecemos a atender a este paciente cuanto antes para poder corregir o por lo menos disminuir la generación de la curva de SPIE. Si no actuamos ahora, este paciente durante todo el crecimiento de la cara va a ir incrementando la profundidad de la curva de SPIE. Los incisivos se van a extruir, el reborde alveolar en la parte anterior va a crecer y por lo tanto va a empeorar el pronóstico del tratamiento. De modo que el abordaje temprano de este paciente es importante, ¿vale? Tenemos que hacer la solución, el alineamiento, la nivelación de los incisivos, luego hacer el alineamiento de la arcada inferior, protruir, generar un contacto con los incisivos superiores o poner algún elemento en algún aditamento que impida el aumento de la curva de SPIE anterior durante la fase de crecimiento del paciente. Es un paciente de clase 2, va a terminar con tratamiento con extracciones superiores. En fin, tenemos que hacer algo para impedir que este paciente tenga una peor solución más adelante. El problema de este paciente es la clase 2 dentaria, el problema de este paciente es la sobremorbilidad profunda y un moderado apiñamiento inferior. Le hicimos, por supuesto, un abordaje temprano en la fase de dentición mixta. Hicimos un pretratamiento para evitar el problema del aumento de la curva de SPIE posterior e inferior y luego el tratamiento de ortodoncia tuvo un resultado bastante favorable. ¿Por qué? Porque empezamos a tratar en forma temprana la curva de SPIE. Mirad, el paciente está en dentición mixta y ya tiene una severa curva de SPIE, ¿vale? De modo que tenemos que trabajar en forma temprana en este paciente. Es un paciente de clase 2, la arcada inferior hay que tratarla pronto para que no tengamos conflictos de generación de la curva de SPIE. Observen que el incisivo inferior ya estaba totalmente extruido. Aquí tiene 5 o 6 milímetros de extrusión del incisivo inferior. Retroinclinación, retruido, retroinclinado. En la arcada superior teníamos un problema de torque con el incisivo superior. También está un poco extruido, pero ligeramente, ¿vale? Esto tenemos que solucionarlo cuanto antes. Y desde el punto de vista del crecimiento del paciente en una clase 2, fijaros que tenemos 74 de la base craneal anterior y tenemos 67 del cuerpo mandibular. Teníamos prácticamente 7-8 milímetros menos de longitud del cuerpo mandibular. Por tanto, el pronóstico no era nada favorable desde el punto de vista de la clase 2. Tenía una implantación distal, tiene 129 el ángulo de la silla, por lo tanto es una clase 2 con cuerpo mandibular pequeño y encima insertada distalmente, ¿vale? Por lo tanto, a nuestro paciente le vamos a hacer nuestro tratamiento de ortodoncia. Obviamente el paciente es un braquifacial severo, tenemos un caso bastante complejo, una clase 2 esquelética, alveolar, cuerpo mandibular corto, implantado distalmente, el incisivo inferior está retroinclinado y extruido. En fin, el plan de tratamiento típico de una clase 2, extracciones de premolares superiores con un máximo anclaje superior, porque ya estábamos en clase 2 completa de los molares, una retrusión con torque de la arcada superior, alineamiento y nivelación inferior. Y terminamos el tratamiento de ortodoncia mucho tiempo después. Les hago hincapié porque esto realmente fue mucho tiempo después. Empezamos con el pretratamiento, hicimos una intervención temprana para evitar la generación de la curva de SPIE y cuando ya estaba el paciente al final de la dentición mixta pudimos tener un control mejor de la dentición y controlar los problemas verticales anteriores del paciente. Conseguimos la solución vertical, introducimos los incisivos inferiores, corregimos los problemas de la clase dentaria, el paciente tiene un perfil típico de clase 2, poco desarrollo del mentón, conseguimos una clase canina, una clase 1 canina, hicimos la extracción del 14 y el 24, mantuvimos una buena relación de Berget, de Orbay, unos buenos torques de la arcada superior, de la arcada inferior. Esto fue el momento que retiramos la aparatología. Observen que hay bastante hipertrofia a nivel de la encía en la zona de los molares. En esta época trabajábamos con banda, pusimos barras palatinas. Luego, cuando retiramos la aparatología, construimos un setup para un posicionador odontológico y corregimos
los problemas verticales del grupo anterior-inferior. Corregimos la curva de Spee, ¿vale? Le dimos una buena relación de Berget-Overbye. Tenemos el control radiológico, el incisivo inferior, como en todas las clases 2, quedó totalmente proinclinado, ¿vale? Por el fruto de la compensación del problema sagital del paciente. Si el paciente es una clase 2, los incisivos inferiores no tienen otra opción que quedar muy proinclinados intentando compensar ese problema sagital. Antes y después, observen que paciente en la fotografía superior en dentición mixta temprana y al final del tratamiento, los resultados, desgraciadamente no tengo las fechas de la fotografía inferior, pero esta del año 97 nos llevó muchísimo tiempo a la solución del caso. Luego lo encontramos 3 años después, se mantenía relativamente estable el caso. Y esto es todo, la presentación entonces de nuestra curva de Spee anterior. Espero que les haya resultado atractivo lo que les he contado esta tarde sobre el tema de la curva de Spee. Hay muchísimos tratamientos que están orientados en otras direcciones, por eso que me sentí bastante motivado para poder hablar con ustedes sobre el tema de la etiología de la curva de Spee, para poder atender exactamente dónde se generó el problema con nuestros tratamientos de ortodoncia, ¿vale? Ya sea como pretratamiento en dentición mixta o como tratamiento de ortodoncia en dentición permanente. Me voy a cambiar, nos vamos a ir ahora al chat, a ver si tengo que actualizar mi chat. Vamos a refrescar la información, a ver si tenemos alguna pregunta. Espero que todavía estéis allí, detrás de esta pantalla. Espero no haberles aburrido demasiado. Espero que haya sido simpática la charla que les hemos dado. Tengo algunas preguntas. Gracias, Antonio, por el comentario de la charla. Les presento aquí a Roy Moreno, que tengo aquí, es el encargado de la parte de las redes sociales nuestras, y entonces lo tengo aquí en primera fila, ¿vale? Vamos a ver, Andrea, el caso de dentición mixta, ¿qué tipo de pretratamientos utilizamos? Muy bien. Esto es muy importante. Resulta que como el problema es solamente a nivel de los incisivos y caninos, cualquier cosa que hagamos nosotros durante la fase de la dentición mixta para impedir la generación de la gestación de la curva de Spee es muy importante. Por ejemplo, si nosotros en un paciente de clase 2, nosotros sabemos que los incisivos inferiores nunca van a encontrar el reparo de los incisivos superiores porque hay una clase 2 dentaria, principalmente la clase 2 división 1, donde hay un grano Berget y por lo tanto es imposible que los incisivos inferiores tengan cualquier contacto con sus antagonistas. Basta con que nosotros coloquemos, por ejemplo, un arco lingual, una banda en los sextos o una banda en los quintos temporales y un arco lingual que entre en contacto con la superficie lingual de los incisivos, y eso será suficiente como para que la curva de Spee no se manifieste, no se genere, no se cree, ¿vale? Es relativamente simple hacer ese tipo de trabajo. Cuando nosotros nos encontramos con un paciente de clase 2 en dentición mixta, automáticamente le ponemos un arco lingual. No hace falta que tengamos ninguna otra cuestión, porque lo único que me interesa es que no vaya empeorando la situación del paciente para que cuando estemos al final de la dentición mixta podamos hacer un tratamiento de ortodoncia sin curva de Spee. Imaginar lo que significa hacer extracciones de premolares superiores y retruir sin tener el obstáculo del overbite, ¿vale? Por lo tanto, como prevención, un arco lingual es fantástico para poder corregir, mantener el plano oclusal del paciente. Cuanto más temprano hagamos la colocación del arco lingual, mejor va a ser la solución del problema. Incluso teniendo una moderada curva de Spee, porque si nosotros estamos hablando de pacientes de 8 o 9 años, todavía la curva de Spee es muy moderada. Basta que pongamos un arco lingual para que no empeore.
todo el crecimiento de la arcada inferior se va a mantener con la misma relación de curva de Spee, no va a empeorar. Por lo tanto, estamos hablando de una curva de Spee de origen dentario, y eso, con la colocación de la aparatología y la secuencia de arco, lo vamos a corregir fácilmente. De modo que esta es la mejor forma de prevenir la generación de la curva de Spee. Si el paciente tuviese ya una curva de Spee inferior marcada, pues tendríamos que hacer la colocación de una aparatología en dentición mixta. Nosotros trabajamos solamente con aparatos fijos, no ponemos ningún tipo de aparato removible. Colocamos los brackets de los incisivos, incluso colocamos brackets en la dentición temporal para poder corregir verticalmente a los incisivos y luego poner un arco lingual para poder, en un futuro, cuando tengamos la oportunidad ya la dentición permanente, hacer el tratamiento de ortodoncia y solucionar los problemas oclusales del paciente. De modo que este sería un poco el criterio de trabajo para poder mantener, corregir las curvas de Spee en forma temprana. ¿Vale? Silvia, no sé si con esta te contesté la pregunta. También a Andrea, que me había hecho una pregunta muy similar. Después tengo a Antonio que me pregunta: en caso de clase 2 con sobrehemorroide y sonrisa gingival exagerada, ¿qué aconsejan? ¿Intrusión inferior o superior? O las dos. Bueno, el problema lo vamos a tener en relación a la función, ¿vale? Obviamente, cuando tenemos problemas de grandes exposiciones de los incisivos superiores, es decir, sonrisa gingival, no está indicado que hagamos algunas maniobras ortodónticas, como por ejemplo extrusiones, ¿vale? O retrusiones. Las retrusiones empeoran las sonrisas gingivales, pero cuando nosotros hacemos intrusión en sonrisas gingivales, la verdad es que el aporte de la ortodoncia en la reducción de la sonrisa gingival es insignificante. Es muy pequeña la capacidad que tenemos de hacer intrusiones en la arcada inferior. Lo que no podemos hacer es intruir los superiores y extruir los inferiores, porque vamos a tener un problema de función. Vamos a entorpecer el problema de la guía incisiva, la guía canina, y vamos a tener luego toda una alteración oclusal muy severa en el paciente, y por lo tanto estamos limitados en ese sentido, ¿vale? No tenemos grandes recursos desde el punto de vista ortodóntico para las sonrisas gingivales. Tendríamos que pensar ya en la corrección quirúrgica cuando el paciente termine el crecimiento. ¿Se intruye mejor? Andrea me pregunta si se intruye mejor con arco de intrusión o con curva reversa. La verdad es que la magnitud de la intrusión con el arco utilitario es mucho mayor que con una curva reversa. El hecho de que la curva reversa sea un arco continuo, pues de alguna manera disminuye la capacidad de intrusión en bloque de los incisivos. Como los incisivos están severamente comprometidos en el problema de la curva de Spee, pues tendríamos que trabajar con arco utilitario para poder hacer intrusiones importantes. Por ejemplo, en la última imagen que les presenté, donde les recalcaba la importancia de mantener el plano oclusal inferior, allí teníamos un problema realmente casi en el límite de lo quirúrgico. Estuvimos haciendo un trabajo ortodóntico a lo largo de muchísimo tiempo, y cuando digo muchísimo tiempo, a lo mejor la intrusión nos llevó cerca de un año para poder aplanar la curva de Spee y luego hacer la solución de la arcada superior, extracciones y retrusión de la arcada superior. Por lo tanto, el tratamiento se va francamente a 3 años y hasta 4 años para poder solucionar los problemas verticales de esta naturaleza. Los peores, obviamente, son los pacientes braquiofaciales, porque son los más difíciles de hacer este tipo de correcciones. Tengo a Consu que me dice, bueno, Consulo, lamento que hayas tenido un problema con tu ordenador, pero no te preocupes. Ya sabes que podrás luego ver estas charlas también. Las tendremos en diferido. Nosotros en YouTube tenéis, en OrthoQuick, hemos abierto una plataforma en YouTube para poder colocar en diferido alguna de las charlas, ¿vale? Espero que puedas visitarla y verla en diferido. Muy bien, Consu, espero que tu ordenador vaya mejor. Esto es una desgracia, a mí me sucede con frecuencia, menos mal que tengo a Julio por detrás, que me corrige algunas cosas, ¿vale? Isabel, ¿cómo se remodelan los rebordes alveolares para aplanar la curva de Spee? Bueno, en el proceso de intrusión de los incisivos,
los incisivos no se pueden enterrar dentro del reborde alveolar, ¿vale? La unión epitelial que forma el fondo del surco gingival se mantiene, ¿vale? De modo que ese efecto como de enterrar el diente dentro del reborde alveolar lo único que hace es remodelar el reborde y mantener el mismo tamaño de la corona clínica. El hecho de que hagamos intrusiones no significa que ganemos inserción dentro del hueso alveolar de ninguna manera. El fondo del surco gingival se mantiene, la unión demosómica de la encía, pues se mantiene en la misma posición durante la fase de intrusión o extrusión, ¿vale? Por lo tanto, no vamos a tener un aumento de la inserción periodontal, no va a quedar enterrado el diente dentro del reborde, sino que simplemente se va a remodelar fruto de las fuerzas ortodónticas que estamos realizando. Pues Silvia, te agradezco la compañía, espero que te haya gustado la charla. Buenas noches. Sé que Silvia tiene una hija, tiene que atender a su marido y entonces pues nos veremos en otra sesión. Estimados colegas, espero que les haya gustado la charla. Para mí ha sido un placer. Sé que hemos tenido compañía de muchos países esta noche. Veo que tenemos allí bastantes colegas detrás de la pantalla. Recuerden que encontrarán a través de nuestra página web, tanto del canal de cirugía bucal como en la página web de OrthoQuick, todas las ofertas que tenemos de las ofertas de material didáctico, de material académico que tenemos para la formación continuada de todos los colegas que estén interesados en acompañarnos. También nos pueden seguir a través del Facebook, de Twitter y de la nueva plataforma de YouTube, tanto a través del canal de cirugía bucal como de OrthoQuick, ¿vale? La próxima sesión les traeré un caso de ortodoncia, un caso de ortodoncia clásico, típico. No entraré en temas como el de hoy, que fueron a veces resultan un poco pesados para los colegas que están del otro lado cuando hablamos de cuestiones tan teóricas, ¿vale? Pero la próxima vez les traeré un caso clínico que resulte más llevadero. Tengo una pregunta de Consu que me puede llevar una charla completa, ¿vale? Consu me pregunta si hay alteraciones posteriores de la curva de Spee. En realidad, este es un tema que vamos a tratar en otra sesión, y que es la curva de Spee posterior, ¿vale? En realidad no se llama curva de Spee posterior porque la definición viene a partir del primer molar hacia adelante, ¿vale? Pero del primer molar para atrás hay otra curva que podríamos llamar la curva de Spee posterior y que tiene una etiología completamente distinta y que tiene un tratamiento completamente distinto y que resulta bastante complejo su tratamiento. También condiciona mucho la estabilidad de un tratamiento de ortodoncia esa curva de Spee posterior. Por lo tanto, ya en una sesión, en una charla de jueves por la noche, haremos una aproximación a la curva de Spee posterior. Consu, te la debo, te prometo que vamos a preparar una charla sobre ese tema. Pero en la próxima sesión hablaremos de un tratamiento de ortodoncia clásico, ¿vale? A la manera nuestra, con todo el material que acostumbramos a tener, el protocolo de diagnóstico, planificación y ejecución del tratamiento de ortodoncia, así como las evaluaciones post-tratamiento. De modo que los invito a que nos acompañen el próximo jueves a las 22 horas. Lo haremos también desde Madrid. Les agradezco la confianza, les agradezco la compañía y espero verles el próximo jueves en este lugar, en esta plataforma educativa donde hacemos la difusión de la ortodoncia, la implantología y la cirugía. Un abrazo para todos ustedes, buenas noches y gracias por la compañía.